A ver, empiezo a grabar. Bárbaro. Ustedes si quieren preguntarme algo, les voy a sugerir que levanten el micrófono de manera que yo no tenga que estar mirando el chat, ¿sí? Bueno, les cuento un poquito. Vamos a empezar hablando de funciones y por qué necesitamos trabajar con funciones. Hasta ahora nosotros veníamos trabajando solo con un programa principal, un único bloque de código, ¿bien? Pero está esta teoría de que es mejor dividir los problemas en subproblemas, ¿eh? Y poder reutilizar el código muchas veces. Supongamos, yo en vez de tener el código todo junto, voy a tener como el código principal y después voy a tener subcódigos o subbloques que voy a reutilizar y voy a llamar cuantas veces quiera. Supongamos, yo quiero entrar 10 números y a los 10 números les quiero preguntar si son par, por ejemplo. Entonces, en vez de hacer 10 veces ese código, yo lo que voy a hacer es escribir el código una única vez y llamarlo y usarlo muchas veces. Esa es la idea de las funciones. Después vamos a ver los procedimientos, pero las funciones retornan un valor y los procedimientos no. ¿Sí? Entonces vamos a ver un poquito el concepto de función inicialmente, ¿bien? Que retorna un valor, en cambio el procedimiento no lo retorna, entonces, bueno, ver la diferencia entre procedimiento y función, y un poquito el uso de parámetros por valor. ¿Bien? Esa es la idea de lo que vamos a ver ahora. Entonces, yo me voy directamente al código. ¿Bien? Yo quiero, por ejemplo, vamos a hacer algo sencillo, vamos a sumar dos números. ¿Eh? Y yo en este momento tengo lo que sería el programa principal. La idea mía es poder ingresar dos números en el programa principal y resolver la operación de suma fuera del programa principal, o sea, en una función aparte. ¿Y por qué eso? Porque yo acá en el ejemplo les voy a mostrar la suma de dos números, pero podría ser que yo ingresara 100 números y los quisiera sumar de a parejitas, o sea, ir sumando los dos primeros, los dos segundos, los dos terceros. Entonces, en vez de escribir ese código muchas veces, yo voy a llamar cada vez que quiera sumar dos números, voy a llamar al código de la función. Y eso lo escribo una sola vez, pero lo uso todas las veces que yo quiera. ¿Bien? Esa es la idea de dividir en subproblemas, ¿sí? Ahorrarme escribir el código muchas veces, solamente escribirlo una única vez y usarlo todas las veces que yo quiera. Pero vamos a empezar por lo más sencillo, que es ingresar solamente dos números y poder, por ejemplo, realizar una operación matemática para que me retorne un valor. ¿Bien? Entonces yo lo que primero que voy a hacer es ingresar los dos números por teclado. ¿Bien? Pues pueden aplicarse para cualquier operación matemática, lógica, lo que ustedes quieran. ¿Bien? Esto. Entonces yo, por ejemplo, ingrese dos números. Vamos a tener que definir las variables. ¿Sí? Vamos a definir dos números cualquiera antes de usarlos, porque si no, nos va a largar error. Le vamos a poner N1 y N2, por ejemplo. Dos números. ¿Bien? Yo los leo a los dos números. Bien. N1 y N2. Fíjense que el programa principal lo voy a usar más que nada para ingresar valores y para mostrar valores. A partir de ahora va a ser medio así el programa principal. ¿Sí? Ingreso, muestro valores y los demás operaciones que quiera hacer, las voy a empezar a usar con funciones o con procedimientos. Voy a tratar de poner el menos código posible en el programa principal. El código principal va a llamar su programa que van a hacer todo lo demás operaciones que necesite hacer. Entonces, si ustedes se acostumbran a esto, va a ser una programación modular, simple de entender, y voy a poder reutilizar código. Entonces, el programa principal traten de dejar el menor código posible. Ingresar datos y mostrar datos. Y lo demás, si pueden hacerlo con su procedimiento, mucho mejor. Con su proceso o subprogramas. ¿Sí? En este caso vamos a trabajar con una función. ¿Por qué quiero trabajar con una función? Porque yo quiero sumar N1 más N2 y quiero que me retorne el resultado. ¿Bien? Voy a hacer una operación simple, pero podría hacerlo lo más compleja que yo quisiera. ¿Bien? Entonces yo voy a llamar a una función que se va a llamar sumar. Esta función sumar me va a devolver un valor. Y como me va a devolver el valor,
yo necesito ese valor que me va a devolver, como no lo quiero perder, o lo tengo que guardar en una variable resultado, o lo tengo que mostrar por teclado, porque si no lo voy a perder. Entonces necesito guardarlo en algún lado. ¿Eh? Yo inicialmente lo voy a guardar en una variable y después les voy a contar la otra forma. Voy a crear una variable resultado también de tipo entera, que me va a guardar el resultado de la suma. Y dicen ustedes, pero ¿por qué, profe, no hace la suma acá, que es mucho más simple? Porque justamente ahora yo estoy mostrando un ejemplo donde voy a sumar solo dos números. Pero después podría extender este ejemplo con un para y que lo haga 10 veces. Entonces 10 veces entra dos números, 10 veces entra dos números y lo suma. Entonces cuando lo quiero hacer muchas veces, ya es, ahí van a ver lo conveniente que es usar una función. ¿Sí? Por ahora no le van a ver tanta utilidad cuando solamente sumo dos simples números y todo el mundo dice, bueno, ¿para qué voy a hacer tanto lío si puedo hacerlo acá mismo? Bueno, ya le vamos a complicar un poquito las cosas para que le vean un poquito más la utilidad. Por el momento, yo al resultado le quiero dar el resultado de mi suma. Y ya le estoy poniendo un nombre a mi función. Mi función se va a llamar suma, sumar se va a llamar. ¿Bien? Y va a recibir por parámetro, o sea, va a mandar dos valores, los dos números que quiero sumar. ¿Sí? Ya les voy a explicar cómo es esto de los dos números que van acá adentro. Vamos a ver primero cómo sería la estructura y ahí les cuento un poquito de cómo sería esto. Me está alargando error porque no hay ninguna función, yo todavía no creo ninguna función llamada sumar. Así que por el momento me va a alargar error. Me voy a ir a crearla, a la función sumar. Como pueden ver ustedes, acá yo tengo en esta barra lateral cómo crear una función. ¿Sí? Lo importante es que la cree fuera del algoritmo, no adentro, sino fuera del algoritmo. Entonces me voy a ir a una posición fuera del algoritmo para crear esa función. Voy por acá, presiono el botón y ya, miren, bueno, me está poniendo arriba el código de la función. Acá me creó esta estructura de cómo sería una función y acá tenía yo mi algoritmo. ¿Bien? Yo ya tengo el formato o la plantilla o la formita que tiene que tener una función. ¿Sí? Entonces, yo acá tengo el valor que va a devolver mi función, el nombre de la función y los parámetros, si es que necesito tener parámetros. Por ahora, los parámetros ustedes pueden asimilarlo a una cosa parecida a una variable, pero no es una variable en sí. Tiene un uso parecido al de una variable. Ya vamos a ver bien cómo sería esto de los argumentos, ¿sí? Acá le llamamos argumento, le llamamos así, miren. Cuando está acá, al lado de la palabra función, se llama argumento. Y cuando está acá, le llamamos parámetro. ¿Bien? A pesar de que está al lado del nombre de mi función. De todas maneras, tienen distintos nombres, ¿sí? Depende del curso que les estén dictando. A veces les llaman a estos parámetros reales y a estos les llaman parámetros formales, ¿sí? Nosotros, si quieren, los vamos a llamar argumento a los que están al lado de la palabra función y le vamos a llamar parámetro cuando están en el momento de la llamada a la función, porque acá yo estoy llamando, invocando, usando la función. ¿Sí? Entonces, pero lo importante es que estos valores se van a corresponder con aquellos. Ya vamos a ver porque todavía no definimos nada de nuestra función. Solamente sabemos que hay un valor de retorno, que hay un nombre y que hay parámetros. Todavía no defino nada. Que hay un comienzo y fin de función. Y que yo adentro de este código, de este bloque de código, yo debo resolver la suma. Hasta ahora es lo único que yo sé. Ahora tengo que ver cómo lo hago a eso. ¿Bien? Primero que nada tengo que definir lo que se llama variable de retorno. Le puedo poner el nombre que a mí se me dé la gana a este variable. Le puedo poner resultado, result, el nombre que yo quiera. Yo le voy a poner, por ahora, el nombre retorno. Le pongo el nombre, como les digo, que yo quiera. Le vamos a poner retorno para que ustedes sepan que ese es el valor que va a devolver mi función. ¿Sí? Ese valor que está ahí, este que está acá en la variable esta que voy a definir ahora, ¿bien? Es el valor que tiene que devolver mi función, ahí tengo que guardar algo. El valor de la suma voy a guardar, ¿sí? Fíjense cómo se llama mi función. Yo le puse el nombre sumar. Así que voy a reemplazar acá donde dice el nombre, sumar se va a llamar.
Fíjense que yo estoy usando siempre minúsculas para las variables y para los nombres de los procedimientos. ¿Sí? Bien, por ahora ya tengo una variable que tengo que definir donde voy a guardar el resultado y un nombre de función. Ahora necesito los argumentos. Y los argumentos tienen que ser dos, porque cuando llamo la función yo decidí que quiero llamar con dos números. Quiero llamar con los dos números que quiero sumar. En este caso, acá en el programa principal se llaman N1 y N2, ¿sí? Pero yo acá le puedo poner el nombre que yo quiera, ¿sí? ¿Le podría poner N1 y N2? Sí, le puedo poner N1 y N2 el mismo nombre. Pero yo no quiero ponerle el mismo nombre para que ustedes sepan que no es lo mismo. Num1 y Num2. Les voy a llamar distinto a propósito, pero les podría haber llamado de la misma forma. ¿Qué va a pasar con esto? Cuando yo llame a la función sumar, este valor N1 se va a copiar aquí, en el primer parámetro, en el primer argumento. Y este valor N2 se va a copiar ahí, en el segundo argumento, ¿sí? O sea que si yo acá ingresé el número 2 y el número 3, entonces el primero se guarda en el primero y el segundo en el segundo, con lo cual se va a guardar en num1 el número 2 y en num2 se va a guardar el número 3. Son los dos valores que entré por teclado, que como estas variables N1 y N2 solo valen adentro del programa principal, no valen afuera del programa principal, yo tengo que ver la forma de pasarle estos valores a la función. Y la única forma que hay de pasarle los valores es a través de parámetros. ¿Sí? Es la forma de pasar valores del programa principal a las funciones o a los procedimientos es a través de parámetros. Por ahora vamos a trabajar con los parámetros que se llaman por valor. Más adelante vamos a ver que hay otro tipo de parámetros que son los por referencia, que son un poquito más complejos, ¿sí? Pero no los vamos a ver hoy, ¿sí? Entonces yo lo que estoy copiando son los valores que ingresó el usuario por teclado. Y entonces ya puedo trabajar con esos valores, ¿sí? Que se fueron copiados acá, en num1 y num2. Estoy trabajando sobre una copia. Y luego de que yo termine de realizar la operación, este valor, todo esto que estoy acá redondeando, se va a reemplazar por el resultado. ¿Sí? Se va a reemplazar por el resultado. El resultado de la función. El resultado que se guarda acá en retorno. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. Yo quiero simplemente guardar en retorno. Primero que nada, tengo que definir sí o sí la variable de retorno. Tengo que decir de qué tipo es. Retorno, en mi caso, yo quiero que sean, como voy a resolver la suma, quiero que sea de tipo entero, ¿bien? Pero podría estar retornando cualquier cosa. Si yo quisiera que mi función sea par-impar, podría estar retornando una variable lógica para decir si es verdadero o falso, o podría estar retornando, si tengo que trabajar con cadenas, una cadena, puedo retornar lo que yo quiera, ¿sí? Entonces, ahora lo que tengo que hacer, en retorno, guardar un valor. Por ejemplo, en retorno voy a guardar num1 más num2. La operación de mi suma. ¿Sí? Cuando yo regrese, esto se va a reemplazar por esta operación matemática, por lo que está guardado acá en retorno. Se va a reemplazar y se va a guardar en este resultado. Entonces yo podría imprimir un cartel. El resultado es, y lo muestro. ¿Bien? Puedo hacer eso o podría haber hecho no usar ninguna variable, ¿sí? Podría suceder que no quiero usar una variable, simplemente llamo a la función acá al lado. Recuerden que esta función se va a reemplazar por la operación matemática. Entonces, esto se te va a transformar en un número,
¿sí? Esta llamada función. ¿Cómo va a funcionar esto? Voy a definir las variables. Voy a decir ingrese 2 números y luego voy a llamar a la función. O sea, que voy a saltar a este código de acá arriba, voy a hacer todo este código, y cuando termine, cuando llegue a fin función, voy a volver al programa principal donde se invocó esta llamada y voy a imprimir este cartel. Ese va a ser el orden de ejecución. ¿Sí? A ver, lo vamos a ver. Voy a usar, fíjense acá, la prueba de escritorio. Esta prueba de escritorio me deja ver el contenido de mis variables. ¿Sí? Yo acá puedo agregar todas las variables que quiero espiar. Por ejemplo, quiero mirar qué hay en N1, quiero mirar qué hay en N2, ¿bien? Y quiero mirar qué hay en, bueno, ahora no puedo decir qué hay en resultado. Lo voy a hacer así, voy a dejar como estaba antes, así puedo espiar resultado. Vamos a dejar a resultado para poder espiarla. Si no, no voy a poder mirar por dentro. ¿Sí? Lo voy a dejar como estaba, solamente para poder mirar lo que se guarda en resultado. ¿Bien? Bien. Así que también vamos a ver qué hay adentro del resultado. También podría estar guardando los valores de num1 y de num2. Porque recuerden que num1 y num2 van a existir nada más que mientras estoy adentro de la función. Solamente mientras esté acá. Cuando vuelvo al programa principal ya dejan de existir. Así que los voy a agregar para que ustedes vean cómo los valores se pierden en un momento determinado, como no tienen validez fuera de la función, se van a perder los valores de num1 y de num2. Vamos a ver todo eso, qué sucede con estas variables. ¿Sí? ¿Qué pasa con todas estas variables mientras yo ejecuto? ¿En qué momento se guardan los valores? ¿En qué momento se pierden los valores? ¿Sí? Recuerden que estas variables se les llama globales porque están adentro del algoritmo principal. Y esta variable sería local porque está en la función y solamente vale adentro de la función. Bien, ya vamos a ver cuando pasemos a un programa, a un lenguaje de programación como Java o como C, que las variables globales valen para muchos códigos más. Pero bueno, por el momento ahora va a valer solo adentro del programa principal. Pero cuando pasemos a otro lenguaje van a ver el concepto de variable global como que tiene un ámbito mucho más grande que la variable local. ¿Sí? La variable local siempre va a valer dentro de este bloque. Y más adelante van a ver un concepto más amplio de la variable global. Por ahora no le van a ver la utilidad. ¿Bien? Pero por ahora nos quedamos con que las variables globales son las que están en el algoritmo principal. ¿Bien? Vamos a ver qué pasa. Yo voy a ejecutar paso a paso y vamos a ir viendo qué pasa en cada momento de la ejecución. Entonces voy a ejecutar esto, después lo vamos a hacer un poquito más complejo el código. Voy a avanzar. En este momento, fíjense abajo, vayan prestando atención acá. Nadie tiene valor, ni N1, ni N2, ni resultado. Presten atención abajo, qué pasa ahí abajo. Entonces yo voy a ir seguir avanzando en la ejecución y ustedes van espiando qué pasa ahí abajo. Entonces avanzo, a donde dice ingrese 2 números, y en este momento voy a ingresar, fíjense que todavía no hay valores en N1 y N2, pero en este momento yo voy a ingresar que quiero sumar 3, a ver, número 3, en N1 guardé el valor 3, ¿sí? Fíjense que allá se tiene que cargar, y en N2 voy a guardar el valor 5, me tiene que dar un resultado 3 más 5, 8. ¿Sí? Fíjense cómo ya se cargaron los valores de N1 y de N2. Todavía no hay valores en los parámetros num1 y num2. En el momento que llamemos a nuestra función sumar, se tendrían que copiar los valores respectivamente de N1 y de N2. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué pasa, cómo se copian esos valores. Justo voy a ejecutar la línea donde llamo la función, presten atención. Avanzo un paso y miren lo que pasó. Miren lo que pasó. En num1 se copió el valor de n1 y en num2 se copió el valor de n2. Y fíjense lo que pasó acá en n1 y n2.
Por el momento estamos sin valores, ¿sí? Porque me fui del ámbito de esas variables. Me fui a la función. Ahora estoy acá en la función y ahora los valores se guardaron acá, ¿sí? Presten atención cómo sigue esto. Vamos a definir la variable de retorno. Ah, que no la tengo acá abajo, así que no vamos a poder ver lo que se guarda en retorno, porque no la puse, no la agregué ahí entre las variables que voy a espiar, pero se va a resolver la suma, ¿sí? Y se debería guardar en resultado la operación de la suma. Presten atención a la variable resultado que tengo abajo, ¿sí? ¿Qué pasó con resultado? A ver, ¿qué pasó? Todavía no tiene valor, porque todavía no vuelvo al programa principal. Vuelvo al programa principal y fíjense lo que pasó en resultado. Se guardó el resultado, ¿bien? En resultado, se acaba de guardar el resultado de mi suma. Se reemplazó ese sumar por el valor 8 y se guardó acá en resultado. Y ahora lo voy a mostrar, ¿sí? Presten atención porque ahí aprieto una vez más y ya se muestra que el resultado de la operación es 8, ¿sí? ¿Cómo trabaja? Bien. Fíjense que acá volví a recuperar estas variables, la N1 y N2 que recién eran indefinidas, volví a tener sus valores originales y las que perdieron el valor son num1 y num2 que ya al salir de la función directamente perdieron validez, dejaron de existir, son como que se mueren cuando salgo de la función. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es la utilidad de trabajar con el código? O sea, si yo podría haber hecho esta suma ahí adentro. Bueno, ahora lo vamos a pensar, vamos a verle más utilidad si yo lo hago para muchos números. Voy a usar un para, por ejemplo, para que ustedes vean la utilidad. Voy a poner acá, voy a poner una variable más para recorrer el para. Vamos a poner ahí, ¿bien? Entonces yo voy a poner acá, para i igual a 1, hasta, le vamos a poner 5, para que entre 5 veces, dos números y los sume y los muestre. A ver, lo vamos a achicar un poquito a esto, ahora ya no necesito espiar lo que pasa por dentro porque ya lo vi, yo lo voy a ejecutar de una sola vez, ya vi cómo funciona, así que ya no lo vamos a ver paso a paso, ¿sí? Yo lo que quiero hacer es entrar dos números y ir sumándolos, pero no quiero escribir muchas veces la suma. Y voy a poner acá fin para que esto lo haga 5 veces. 5 veces voy a llamar a la función suma, ¿sí? Esta operación lo estoy haciendo con la suma, pero podría haberlo hecho cosas mucho más complejas, o sea, que se ejecute una función bien compleja muchas veces, ¿sí? Yo lo voy a ejecutar 5 veces nomás. Entonces voy a comenzar con la ejecución y quiero que me muestre 5 sumas distintas, 5 resultados de suma distintos. A ver, vamos a empezar. Voy a entrar el número 3 y el número 4, después voy a entrar el 10 y el 11, voy a entrar el 20 y el 23, y voy a entrar el 24 y el 25. ¿Bien? Y qué sé yo, el 99 y el 100. Y ahí me va mostrando los resultados de todas esas operaciones matemáticas. Fíjense cómo llamé muchas veces a mi función, ¿sí? Voy entrando dos números y me va haciendo el resultado en la función. La llamé 5 veces, en este caso. 5 veces reutilicé. Si yo no hubiera tenido funciones, hubiera tenido que hacer 5 veces la suma. Bueno, sí, pero piensan ustedes, la suma es una sola línea de código. Bueno, mi ejemplo es muy simple, pero yo podría haber hecho un para con un sí, con otro para adentro, con otro para y con otro para y muchos paras anidados y muchos sí anidados. Puedo haberla hecho bien compleja mi función. En este caso no se ve tanto la utilidad porque tengo una única línea de código, pero podrían ser muchas las líneas de código que yo me ahorro al llamar y al llamar muchas veces. ¿Sí? La idea de la función justamente es que tenga
que la puedo usar tantas veces como quiera. ¿Qué pasa si yo pongo un solo parámetro? Me larga error porque, fíjense, necesito dos. ¿Qué pasa si es al revés? Si acá llamo con dos números y acá recepciono con uno solo. También me va a dar error. Necesito tener, ¿sí? Error, porque necesito tener la misma cantidad de parámetros y que argumentos, ¿sí? La misma cantidad. Si acá tengo dos, acá tiene que haber dos, porque estos valores se van a copiar en el momento de la llamada. Entonces, necesito tener el mismo orden. Y a veces necesito que vayan orden, o sea, siempre tengo que tener en cuenta el orden, quién va en primer lugar y quién va en segundo. Supongamos que hay un ejercicio que pide ahí una frase y una letra para buscar en esa frase. Si yo lo pongo al revés y después acá tengo la frase de este lado y la letra de este lado, y acá tengo al revés, pongo la frase de este lado y la letra de este lado, si me cambian de lugar me van a salir mal la operación. Entonces presten atención en qué orden. Supongamos que esto en vez de ser una suma es una división. Y yo quiero hacer la división, fíjense que en el caso de la suma es conmutativa, no importa si yo sumo 2 más 3 que 3 más 2. Si lo sumo en distinto orden, me va a dar el mismo resultado. Pero la división, por ejemplo, no es lo mismo decir 10 dividido 2 que 2 dividido 10. No es la misma. Entonces, es importante el orden. Si yo tengo la división, yo podría decir que primero es el dividendo y después el divisor. Y que me quede claro que va el dividendo y después el divisor. No en distinto orden. Así que es muy importante el orden con el que llamo, ¿sí? Ustedes tienen que ser conscientes que el primer valor se copia en el primer valor, el segundo valor se va a copiar en el segundo valor. Así que es importantísimo la cantidad de parámetros que pongo y el orden de ellos, ¿sí? No es lo mismo el que está en primer lugar que el que está en el segundo lugar. Porque después las operaciones matemáticas o las cuentas o las preguntas que vayan a hacer pueden cambiar el sentido del código, ¿sí? Así que presten atención a eso. Recuerden siempre que el primer valor se va a copiar en el primer argumento, el segundo valor. Yo en este momento tengo solo dos parámetros, pero podría tener muchos más, ¿sí? Así que bueno, eso es lo que pasa con las funciones. Presten siempre atención. Resumen, primero defino la variable de retorno, que se puede llamar como queramos, y después, en algún momento de la función, tengo que darle un valor. No importa lo que haga dentro de esta función. Lo importante es que esta variable tiene que tener un valor al irse de acá. Un valor del tipo que yo decida. ¿Sí? Sí o sí. Esos dos pasos son obligatorios. Puedo poner muchísimo código más, pero estos dos pasos, definir y darle un valor, son obligatorios. ¿Sí? Así funciona la función. Bueno, ¿qué pasa con los procedimientos? Los procedimientos, a diferencia de las funciones, no retornan un valor. No retornan un valor. ¿Bien? Le vamos a llamar subproceso. ¿Bien? Vamos a hacer un subproceso. Lo que podría hacer el subproceso hace alguna acción, pero no muestra valores, no resuelve, me va a servir, la función me va a servir para resolver alguna expresión matemática, alguna expresión lógica, ¿sí? Para obtener un resultado. En cambio, el procedimiento va a ser para hacer alguna acción, ¿sí? Por ejemplo, podría intercambiar dos valores, ¿sí? Cambiar lo que está en la variable A, en la variable B, puedo hacer cualquier cosa en el subproceso, pero no voy a devolver valores, jamás. Entonces, vamos a hacer así. Subproceso, vamos a hacer un procedimiento ahora, para compararlo con la función. Trabajan muy parecido, pero el subproceso no tiene un valor. Vamos a ponerle subproceso, procedure, por ejemplo. Vamos a llamar procedure o procedimiento, le vamos a llamar. Así, le ponemos el nombre que nosotros queramos. Puede o no tener parámetros, ¿sí? Eso lo decidimos nosotros. Fíjense que acá no tengo variable de retorno, solamente tengo la palabra subproceso y tengo el nombre del procedimiento y puedo tener parámetros, ¿sí? ¿Qué pasaría si en vez de poner una función
yo uso un procedimiento. Bueno, el valor lo voy a tener que imprimir acá, lo voy a tener que mostrar acá, no se lo voy a poder devolver al programa principal. ¿Eh? Entonces, no sé, como en el procedimiento no puedo devolver valores, pero puedo imprimir carteles ahí adentro. Lo que voy a hacer es imprimir un cartel, ¿sí? En este procedimiento. Le podríamos llamar, podría no tener parámetros, igual que la función, pero le podríamos poner, eh, le vamos a decir que este procedimiento imprima los dos números ingresados y salude. Bien, una cosa así, como para pasarle parámetros. ¿Le puedo llamar igual? Sí. ¿Le puedo llamar distinto a los parámetros? Sí. Esta parte es idéntica, ¿sí? El valor n1 se va a copiar acá en n1 y el valor n2 se va a copiar acá en n2, ¿sí? En el momento de la llamada. Bueno, no estoy llamando todavía procedimiento, lo voy a llamar acá fuera del para, lo voy a llamar, acá. No necesito guardarlo en ningún lado porque no devuelve el resultado, así que simplemente con poner procedimiento, eh, yo puedo poner los dos valores que quiero mostrar. N1, N2. ¿Podría haber hecho un procedimiento que no tenía parámetros? Sí. ¿Puedo hacer una función que no tiene parámetros? También. Le veo más utilidad si uso los parámetros, pero lo voy a mostrar antes. Acá, antes del para. Cosa de que primero muestre los valores de que voy a sumar. Y después los sume. ¿Sí? Por ejemplo. Ay, no, pero acá lo estoy ingresando recién a los valores. Bueno, es una cosa, los voy a mostrar acá dentro del para. Así los muestra todas las veces a los valores. Ahí. Entonces va a ser así. Ingreso dos números, los ingreso, los voy a mostrar acá en el procedimiento y luego voy a mostrar el resultado. ¿Sí? Eso es lo que voy a hacer. ¿Para qué? Si total lo voy a estar viendo, bueno, pero no importa. Para hacer algo con el procedimiento, para que ustedes vean cómo trabaja el procedimiento. Es medio inútil mi código, pero bueno. Acá yo voy a agarrar y voy a hacer escribir y voy a poner un cartelito. No hace mucho mi procedimiento, va a ser bien sencillo, pero es para que ustedes noten la diferencia entre el procedimiento y la función. Hola, los números ingresados son, y voy a poner N1 y voy a poner unas comillitas como para separar N2. ¿Bien? Le puedo poner la coma como puedo dejar el espacio en blanco, no hay problema. Entonces lo único que voy a hacer es mostrar un cartel. O sea, va a ser así. Fíjense que acá no devuelvo un valor, simplemente vengo para acá y hago lo que esté adentro del código, nada más. Luego regreso, va a venir así el código. Ingrese dos números. Los ingreso, llama al procedimiento, viene, ejecuta el procedimiento. Cuando termina acá en su proceso, regresa a donde me había quedado y sigue con la línea siguiente, que es llamar a la función. Va, hace el resultado de la función, regresa, al fin para y luego me voy al código este. Lo que quiero decirles es que cuando yo llamo a un procedimiento, me voy hasta el código del procedimiento. Cuando yo llamo a una función, me voy y ejecuto todo el código de la función. Y siempre vuelvo, ¿sí? Después de ejecutar, vuelvo y sigo ejecutando el programa principal. Es más, acá después del fin para voy a poner otro cartel para que ustedes vean cómo vuelve el programa principal. Cuando termino de imprimir todos los códigos, voy a poner un cartel para que ustedes vean que este es el cartel final. Cuando salgo de hacer esto 5 veces, voy a venir acá, voy a volver al programa principal y voy a poner en mayúscula, este es el fin del programa. De manera que ustedes saben que después que se hizo este para 5 veces, o sea, 5 veces sumé los dos números, salgo del para y ejecuto este cartel. Estamos en el algoritmo principal, presten atención, ahí. Hasta ahí llega el programa principal. Acá está el procedimiento y acá está la función. Si quieren la función la vamos a pasar para abajo para que estén los dos códigos chiquitos abajo y el código grande arriba. Lo llevo para abajo. No hay problema. Puede estar arriba, puede estar abajo la función y el procedimiento. ¿Sí? Voy a poner la función por acá.
¿Quieren ejecutar paso a paso o está bien que ejecute una sola vez? Como quieran ustedes. A ver, ¿qué opinan? Paso a paso. Paso Paso a a paso. paso. Bueno, se nos va a hacer un poquito largo lo único, pero vamos paso a paso. Empiezo. Bien. Fíjense dónde estoy Capaz que si arrancando. no, profe, bajarle los. En vez de que repita 5, repita, no sé, 2 o 3 veces. Así Bueno, es más vamos a hacer rápido. eso, vamos a hacer lo que sugiere el compañero. En vez de hacerlo 5 veces, lo hacemos 3 veces, para que ustedes vean que este para se va a ejecutar 3 veces, y una vez que se ejecute 3 veces, con 3 llamadas al procedimiento y 3 llamadas a la función, voy a volver al finalizar eso 3 veces y voy a poner, este es el fin del programa, por única vez, y luego voy a llegar al fin del programa. ¿Sí? Recuerden que desde acá, desde el programa principal, estoy llamando al procedimiento y a la función. Y ustedes preguntarán, ¿es la única forma de llamar procedimiento y funciones si desde el programa principal o puedo llamarlo desde otro subprograma? No, yo podría llamar desde la función otras funciones, o desde el procedimiento o su proceso, otro subproceso y otras funciones. Puedo llamarla desde cualquier lugar. Hoy, en nuestro ejemplo, lo llamamos desde el programa principal a todos los demás. Lo que sí les puedo decir que el programa comienza acá en el algoritmo y termina acá en el algoritmo. ¿Sí? Yo podría haber llamado una función y esa función que llame a varias funciones más y luego volver al programa principal. Chicos, ¿alguien tiene el micrófono prendido? Si alguien tiene programa, el algoritmo, el micrófono, ¿sí? Bueno, vamos a empezar entonces. 3 veces lo vamos a hacer, ¿eh? 3 veces. Ejecutamos. Voy a empezar a ejecutar, ¿sí? En este momento estoy en el algoritmo. Fíjense, ustedes también presten atención a la flechita esta que me va indicando en qué línea de código voy, ¿sí? Esta flechita amarilla, que se va ejecutando en cada paso. Presten atención a eso, ¿sí? Bueno, vamos. Estoy en el programa principal. Defino las variables. Entro al para por primera vez. La primera vez que estoy entrando al para. Me va a pedir los 2 números, ¿sí? Entonces, yo tengo que ingresarlo ahora los 2 números. Vamos a ingresar el 3 y el 4. ¿Bien? En este momento voy a saltar al procedimiento. Presten atención. Miren dónde está la flecha amarilla, ¿sí? Voy a saltar al procedimiento. A ver cómo salta. Fíjense dónde quedó la flecha amarilla. Presten atención. En la línea 7. Cuando regrese del procedimiento, va a seguir en la línea 9. Por eso les digo que presten atención en qué momento me voy al procedimiento. ¿Eh? Vamos, digo. Ahí salté a la línea 24. ¿Sí? En N1 y en N2 se acaban de copiar los valores de N1 y de N2, que se llamaban justo idénticos, les puse el mismo nombre. ¿Bien? Y se va a mostrar el cartelito. ¿Sí? Los números ingresados son 3 y 4. Bueno, le podría haber puesto la palabra ahí. ¿Bien? Ahora voy a regresar a la línea 9, como les había comentado. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la última vez nos despedimos acá en el programa principal en la línea 7? Cuando llamó el procedimiento me fui hasta la línea 24. ¿Sí? Ahora estoy en la línea 9 y me tengo que ir a llamar la función. No voy a seguir en la línea 10. Por ahora, no voy a seguir en la línea 10. Va a saltar a la línea donde esté la función, porque estoy llamando a la función sumar. ¿Sí? Presten atención que tengo que saltar a la línea 17. Ahí salté a la línea 17, donde está la función. ¿Sí? Se van a copiar los valores de N1 y de N2. Ah, esperen un ratito. No, acá se suma, perdón. Acá se realiza, ¿sí?, la suma con N1 y con N2. ¿Bien? Bueno, ahí se tiene que sumar un resultado. ¿Bien? num1 y num2, fíjense que num1 y num2 se llaman acá. 3 y 4. ¿Bien? Los valores de num1 y num2. Cuando vine a la función, esos valores fueron copiados. ¿Sí? Entonces me va a sumar en un 3 más un 4. Y me va a alargar ese resultado.
O sea, 7 me tiene que largar de resultado. Entonces, voy a volver al código principal de nuevo. Había quedado en la línea 9 la última vez. ¿Sí? Había quedado en la línea 9. ¿Bien? Y yo imprimí ya el resultado. Fíjense, el resultado es 7. Pero volví a la línea 4. ¿Por qué volví a la línea 4? Porque tengo un para. ¿Sí? O sea, después de la línea 9, me encontré con el para, y esto lo tenía que hacer 3 veces, o sea que voy a hacer 3 veces este código del para. Volví a la línea 4. ¿Dónde está la flechita amarilla? Acá, en la línea 4 ahora. Porque el para se tiene que ejecutar 3 veces, ¿sí? Hasta 3. Entonces, vamos a volver a ingresar 2 números, vamos a hacer todo lo que hicimos recién. Vamos a leerlo, vamos a ir hasta el procedimiento, después vamos a ir hasta la función, y lo vamos a hacer 3 veces a eso. Tenemos que repetir todo lo que acabamos de hacer 3 veces. Hasta ahora hemos imprimido la primera suma, sumamos el número 3 más el número 4, ¿sí? Y luego mostramos el resultado. Eso es lo que hemos hecho la primera vez. Por única vez entramos 2 números. Lo tenemos que hacer 3 veces. Así que voy a estar en el para de nuevo. Así que me va a volver a pedir 2 números. Vamos de nuevo. Vayan siguiendo la línea amarilla. Estoy en la línea 5, la flechita amarilla. Ingrese 2 números. Vayan viendo la ventana, lo que me va preguntando. Voy a tener que ingresar 2 nuevos números que voy a sumar, el 10 y... ¡Ay! Esperen un momento, puse un espacio en blanco. Me tomó el espacio en blanco. Voy a tener que empezar la ejecución de nuevo, me parece. A ver si me deja. Si empieza de nuevo o... Sí, empezó todo de nuevo, chicos. Metí un Sí, sí, espacio de en blanco. nuevo. Bueno, vamos de nuevo. Empecemos, voy más rápido ahora. Ingreso el 3 y el 4. Voy a volver a ingresar los mismos. Me voy más rápido, porque total ustedes ya saben que me voy el procedimiento. Digo, los valores ingresados son 3 y 4. Luego voy y muestro el resultado de 7. ¿Bien? Ahora ya lo hice, a eso es lo que hicimos recién. Ahora voy a ingresar por segunda vez los valores. No voy a tratar de no ingresar valores en blanco, porque si no, ahí está. Voy a ingresar el 10 y el 12. ¿Bien? Miren, estoy en la línea 7. De la línea 7, ¿a qué línea tenía que saltar? ¿Alguien se acuerda? Tengo que llamar La el procedimiento. 24. A la 24. Muy bien, donde está el procedimiento. ¿Sí? Recuerden que la función está en la línea 17. Ahí empieza la función. Entonces vamos a ejecutar su proceso. Y luego nos vamos a la línea 9, volvemos al programa principal, pero nos hace ir de nuevo, pero esta vez a la función. Así que ¿a qué línea vamos a saltar? 17. A la 17, donde está la función, para mostrar el resultado de la suma. ¿Sí? Realizamos la suma, acá en la función, y la mostramos. Al regresar vamos a mostrarla. ¿Sí? Ya me sumó, miren esto. El resultado es 22. Y lo vamos a ingresar otra vez, porque estamos adentro del para, perdón, estamos adentro del para, nos va a pedir por tercera vez 2 números. ¿Sí? Por tercera vez. Entonces voy a ingresar 2 números. ¿Sí? Acá los tengo que ingresar, vamos a poner 100 y 200. Me tiene que dar 300 este resultado. Me voy a ir al procedimiento a mostrar el cartelito, de decir, hola, los números ingresados son 10, 100 y 200. Bien, cuando volví al programa principal, me hace salir de nuevo, pero esta vez a la línea 17, porque estoy llamando a la función para sumar 100 y 200. Entonces, bueno, lo sumo a 100 y 200, lo guardo en la variable de retorno, que después va a ser reemplazada en el nombre de la función y me dice que la suma de 100 y 200 es 300. ¿Sí? Recuerden que esto se traduce en el resultado de mi suma. ¿Bien? Ya vine 3 veces, me tiene que salir del para ahora. Ya no tendría que volver a entrar al para porque ya entré las 3 veces. Entonces se va a ir al fin para. Fíjense de dónde salté. Estaba en la línea 4 y salté a la línea 10 porque ya había hecho 3 veces el para. Entonces me saca del para. ¿Y ahora qué nos toca hacer? ¿A dónde dice que va a saltar ustedes? ¿A dónde tendría que saltar? ¿A qué línea? Escribí, A la este línea es el 12. fin del Al programa. 12.
A la La línea línea 12. 12, claro, a la A la línea 12 12 porque ya corresponde. hice 3 veces el para. Salta a la línea 12 y va a largar el cartel que dice, este es el fin del programa. Bien, fíjense dónde termina el código, siempre en el algoritmo principal. Empieza en el algoritmo principal, termina en el algoritmo principal. Siempre va a ser así. ¿Sí? Puedo ir muchas veces a otros códigos, a otros subprogramas, pero va a empezar y va a terminar en el programa principal. No sé si hay preguntas, chicos. ¿Se entiende cómo va esto? En el momento de la llamada yo me voy al código que estoy llamando. Ujú. ¿Sí? Sí. Si llamo a este, me voy al código de este. Si llamo a este, me voy al código de este. Pero siempre vuelvo al programa principal. Después de ejecutar, vuelvo al programa principal. Y finalizo en el programa principal. ¿Sí? Eso es lo que yo quería que Ujú. entendieran. Los parámetros en el mismo orden y la misma cantidad. ¿Sí? Si yo invoco con 2 parámetros, ¿sí? Tiene que haber 2 argumentos. Le llamamos argumento cuando están Ujú. al lado del procedimiento o de la función. ¿Sí? Ajá. Eso También pueden haber más, profe, ¿no? También puede pueden haber haber más muchísimos. Puede haber, parámetros o argumentos también, ¿no? sí, puede haber un montón. Puede haber nada y puede haber muchos. Porque ¿qué pasa si yo Ok. acá en el procedimiento no quería mostrar los números, solamente decía hola, nada más? Podría haber hecho Mm. esto y no tener parámetros. Ah, ¿Está bien? Y lo mismo sí, podría haber hecho, ¿qué pasa si yo no quería tener estos 2 números? Los ingresaba acá dentro de la función, entonces no los pasaba por parámetros. También podría haber sucedido. Pero le veo más utilidad. Lo que ujú, yo quería es que ustedes vieran cómo claro, se comunican los valores del programa principal y los subprocesos, tanto función como procedimiento, cómo se pasan los valores con el programa principal. Por eso le puse sí o sí mm, parámetros, para que ustedes vieran ese traspaso de datos de uno a otro. ¿Sí? Por eso lo hice con ajá, parámetros. sí, Pero podrían ser, no es obligatorio poner parámetros, son opcionales. ya, Está obligatorio sí, esto sí es obligatorio. El nombre y el retorno, en el caso de las ujú, funciones, esto sí es obligatorio. En el caso del procedimiento, los paréntesis vacío, aunque sea paréntesis, tiene que tener. Porque con los paréntesis estoy indicando ya, que es un procedimiento. Y si no, ah, se puede confundir con el nombre de una variable. Entonces, los paréntesis, sí, tanto la función, como el procedimiento como la función deben tener paréntesis. ¿Eh? Y ahí claro, los diferencio de una variable. ¿Sí? Pero bueno, nosotros lo buenísimo, vamos a usar general. Acá me está alargando error porque yo borré los parámetros y acá los estoy llamando con parámetros. Y me está diciendo, mire, acá están faltando los parámetros porque, mire, acá ujú, tengo 2 parámetros y acá no tiene argumento. Entonces, por eso me larga error. Tengo que agregarle los claro, parámetros. Ahora el procedimiento me pasa lo mismo. Borré los parámetros y los argumentos, entonces eh, claro, tendría que sí, poner sí, los argumentos porque me larga error. Si los saco de acá, los tengo que sacar de acá o me va a largar error. Entonces, bueno, suponete que yo solamente saludar, dejo los paréntesis solitos y ya yo me doy cuenta que esto no es una variable porque tiene los paréntesis. ¿Eh? Ahí lo diferencio mm, de que procedimiento es un procedimiento porque tiene los paréntesis. En cambio, N1 y N2 no tienen paréntesis porque son variables. ¿Sí? sí, Entonces, eso ujú, sería todo. Bueno, chicos, espero que hayan entendido. buenísimo. Ahí Profe,